esquema vamos a primero colocar nuestro integrado 555. Lo tenemos en este menú y ahí está. Este integrado no tiene una numeración en los pines, pero sí tiene la etiqueta o el significado de cada pin para poder conectar. Entonces tenemos BCC y tierra, que es lo primero que vamos a conectar para poder polarizarlo. Escogemos una fuente DC. Por default es 5 voltios, vamos a dejar ese valor por el momento y lo polarizamos así, BCC, y por el otro lado vamos a conectarlo, la parte negativa con GND, y vamos a aterrizar también el circuito en esta parte. Entonces, de esta manera queda polarizado para que comience a funcionar. Luego vamos a conectar la salida. En la salida tenemos un LED. Un LED tenemos que conectar en serie con un resistor y va a tierra. Entonces, ponemos un resistor aquí. Estaría bien de 1K. Y un LED, lo podemos encontrar acá, diodo LED, lo conectamos en esta parte y conectamos la salida hacia la carga de prueba, que es un LED. Seguimos cableando y esta parte va a tierra. Bien, otra conexión fija o que siempre se va a repetir es la patilla que dice control. Aquí vamos a poner un capacitor para filtrar los ruidos. Este capacitor solamente la función que tiene es estabilizar la señal. Lo conectamos a tierra. Vamos a redibujar esto para ponerlo bien. Ok. Otra conexión importante es el RCT. El reset lo vamos a poner siempre en alto. Es decir, lo vamos a conectar hacia BCC. Ahí queda conectado. Y tenemos la descarga, el threshold y el trigger, que es lo que va a variar entre el modelo monoestable y estable. Vamos a primero pues configurar un modo monoestable, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestro circuito para formar el trigger, nuestro circuito de pull-up. Vamos a hacerlo con una resistencia. Y con un pulsador. El pulsador lo tenemos en esta sección de acá de switches. En realidad es un switch, pero con esta forma. Ahí está. Lo cableamos. Cableamos para acá. Y así. Entonces, en este momento, pues, el voltaje que vamos a tener en este punto del trigger va a ser alto siempre, porque va a estar en BCC conectado. Entonces conecto el pin trigger hacia el pull-up. Está conectado.
y tengo la descarga y el threshold. En modo monoestable estas dos se puentean, ¿sí? Vamos a realizar el circuito de carga y descarga ahora con una resistencia inicial. Y un capacitor. Ponemos aquí y cableamos. Entonces, ese es mi circuito de carga y descarga. Me queda conectar solamente la patilla de descarga y el threshold, que es el límite. Entonces, obviamente la descarga va conectada hacia el lado del line, o donde se intersectan el resistor y el capacitor. Aquí iría la descarga. Y el threshold, que es el límite, en este caso, como es monoestable, vamos a conectarlo también en este mismo punto de aquí, ¿sí? O sea, es como que estarían puenteados la descarga y el threshold. Bien, vamos a probar en este momento la prueba que debería tener es un parpadeo en el LED de acuerdo al tiempo que me va a dar un kilo ohmio con un microfaradio. Vamos a probar en este primer momento. Está ya corriendo la simulación. Ahora lo que tengo que accionar es el trigger. En este momento es VCC y voy a accionarlo y lo saco, ¿verdad? Entonces miren, se acciona, pero por muy poco tiempo, ¿no? Si yo dejo el trigger encendido, pues va a estar accionándose. Lo ponemos. Entonces, ese es el test y podemos decir que el circuito está funcionando. Ahora vamos a tomar los valores de la tabla. Para esto tenemos que poner vamos a detener esta simulación, poner los voltímetros para ver las diferentes señales que tengo, ¿no? Voy a poner una señal de voltaje en el trigger, o sea, en este punto de aquí. Voy a poner otra señal de voltaje en la parte de este punto que está cortocircuitado, la descarga y el threshold. En este punto de aquí. Puede ser aquí también, es lo mismo. Y por último voy a ver cómo se comporta el voltaje a la salida. En este punto de aquí. Bien. Voy a hacer un split del gráfico. Okay, y voy a tener esta pantalla. Y voy a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces miren, aquí hago el accionamiento y vamos a analizar. Paro aquí y puedo yo ver los diferentes voltajes, ¿no? Entonces la señal verde pues es el trigger, el punto número 1. La señal azul es la parte de descarga y la azul más intensa, la azul eléctrica, es la salida que tenemos aquí.
esta es la salida, ¿no? Entonces podemos ver, una vez que está parado, podemos con el mouse ver esta salida, y aquí tenemos el comportamiento típico del monestable, ¿no? Este punto es el que tenemos aquí, comienza a cargarse y la descarga es abrupta por aquí, y mientras pasa todo esto tenemos la salida, ¿sí? La salida. Vamos a ver. Con el mouse yo puedo ampliar, hacer más extenso el gráfico, o lo puedo hacer más angosto para ver cómo se comporta con el tiempo. Bien, entonces vamos a la tabla que nos pide la práctica, y vamos a ver el primer valor. El primer valor que tenemos aquí dice: obtenga con una resistencia de 100 kiloohmios y 10 microfaradios. ¿Sí? Con 100 kiloohmios y 10 microfaradios. Vamos a ver. Entonces, aquí yo cambio a 100, perdón, a 10. Nuevamente la tabla, 100 kiloohmios y 10 microfaradios. Modifico aquí, 100 kiloohmios y 10 microfaradios. Bien. Play. Y pues yo no voy a tener nada en este momento en mi gráfica porque no se ha iniciado el trigger. Voy a darle aquí ¿sí? Entonces aquí estamos viendo, vamos a hacerlo más pequeño, ahí estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, en este momento, el momento que hubo un trigger, el threshold, en la parte de threshold y descarga, comenzó a cargarse el capacitor, y cuando alcanzó este nivel de voltaje cae la señal, ¿no? Es cuando se hace el cambio del trigger. Vamos a hacer otra. ¿Sí? Vamos a hacer otra prueba. Tiene que repetirse exactamente igual. Tenemos el trigger, en este momento bajó. En el momento que baja tenemos la salida inmediatamente. ¿Por cuánto tiempo? Vamos a calcular el tiempo acá. Entonces paramos este circuito, y la práctica nos pide es el ancho de este pulso de aquí. Entonces, para hacer esto yo utilizo la parte de cursor, ¿no? Tipo cursor en el eje de las X, el cursor 1 y el cursor 2. Vamos a ver qué me da estos cursores. Me va a dar los valores que están indicados aquí en esta parte de aquí abajo. Yo quiero saber, coloco mi primer cursor ahí, aquí, y aquí donde va a estar el punto, y tengo en esta parte de aquí nuevamente, a ver, ahí sí, aquí tengo, ¿no? Pongo C2 en aquí, en este punto, y C1 en este punto de aquí, justo cuando me da acá la parte verde, y aquí tengo los valores.
¿sí? El cursor 1 está en este tiempo, con este voltaje en 4.2211 segundos, el cursor 2 5.39, pero también me da un delta X, que es el ancho. Y ese delta X dice que es 1,1 segundos. ¿Sí? Y aquí también me da la frecuencia basado en esta X. Entonces, el pulso, el delta X que nos pide la tabla es 1.1380 segundos. Y este es el valor que pondremos en la tabla. ¿Sí? Tenemos que calcular la parte teórica, sí, con la fórmula para poder completar la tabla. Entonces vemos la tabla. ¿Sí? El T que salió en nuestro simulador pues es el 1,1380. Entonces 1, sí. Y cuando calculamos el teórico, el error absoluto, aquí tenemos en esta fórmula, es igual al dato medido, que es 1,1380, menos el dato teórico, que es por la fórmula nos da 1,1. Entonces hago esa resta, sería 1.1380 menos 1.1, 1,1. El error absoluto nos va a dar 0,038 y el error relativo es igual a, aquí lo dice, el error absoluto, o sea, lo que nos da aquí dividido para el teórico por el 100%. Entonces esto lo dividimos para 1,1 por 100 nos da un valor relativo. Ojo, aquí es negativo, ¿no? Aquí es negativo, este valor es más. El valor relativo nos da menos 3.45%. Y así yo calculo con todos los valores que tengo en la tabla aquí. La siguiente práctica es una configuración estable. Vamos a dibujar esto en Multisim y calculamos con esta tabla todos los valores que nos están pidiendo. F, T, T1, T2, T es igual a T más 2, pero estos son resultados teóricos que los calculamos con fórmulas, con el ciclo de trabajo, y esto es lo que vamos a medir en Multisim. Y vamos a sacar solamente de F, aunque podemos referenciarnos con cada uno de estos parámetros, con T1, con T2, con DC, podemos sacar un error absoluto relativo. Vamos a hacerlo en esta ocasión contra la frecuencia. Vamos a ver cómo se comportan los errores con la frecuencia entre los cálculos teóricos y una simulación asistida por computadora. Ok. Vamos a hacer solamente el esquemático. Ampliamos un poco. Y yo voy a utilizar este mismo circuito para configurar la parte del monoestable. Para poder dibujar bien, voy a borrar estos puntas de prueba primero y voy a dibujar sobre este mismo diagrama el circuito estable. Voy a utilizar la misma fuente y
voy a añadir lo que me hace falta para que sea estable. Hay cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, la salida sigue igual, la polarización sigue igual, el RCT va a ser igual, este control va a ser igual. Van a cambiar tres patillas o tres pines: la descarga, el threshold y el trigger. El trigger ya no va con esta parte de aquí, con este pull up, sino que va directamente hacia el capacitor. ¿Sí? Ya no vamos a depender del pull up. Y el threshold, en lugar de cortocircuitarlo con la descarga, se cortocircuita con el trigger. Esta línea yo la saco de aquí, y aquí aumento también una resistencia adicional. Voy a colocar acá el cableo. La descarga la pongo en medio de las resistencias, porque voy a tener un ciclo de carga para las dos y descarga solamente a través de una resistencia. Bien. Entonces, este circuito que queda aquí de pull-up queda stand-by. Lo único que he hecho son estas tres conexiones, una variación. Y vamos a ver la tabla, pero vamos a poner nuevamente las puntas de prueba para ver los voltajes, ¿no? Nuevamente me interesa poner aquí en el threshold y el trigger, en la parte de la descarga y en la salida. Y vamos a ver los valores que nos indica la tabla. La tabla, para hacer esta práctica, nos indica que tenemos que calcular los resultados teóricos, pero vamos a primero hacer las mediciones en multisim, luego lo calculamos teóricamente. Y el primer ejercicio sería con una resistencia RA, que es la que está aquí arriba, de 1 kiloohmios, con RB aquí abajo con 1 kiloohmios, y C, que está en microfaradios, con 100 microfaradios. Tenemos 1 kiloohmio aquí. Aquí tenemos también 1 kiloohmio. Vamos a poner más acá este voltaje. Vamos a poner 1 kiloohmio y 100 microfaradios. Vamos a hacer la prueba. Se encendió el LED. Vamos a ver si se apaga, y se apagó, ¿no? Entonces tenemos que está oscilando, los voltajes están cambiando, y vamos a hacer un split para ver cómo está la gráfica. Entonces ahí podemos ver nuestra gráfica, el circuito estable a estable. Puedo yo con el mouse hacer más pequeño las divisiones por segundo. Por ejemplo, aquí tenemos 100 segundos por cada división, o si la muevo para el otro lado, para el lado izquierdo en este caso, puedo tenerlas más grandes. ¿Sí? O puedo parar simplemente la simulación y ahí puedo analizar. ¿Sí? Voy a ver cuánto es el tiempo T1. Aquí abajo nos va a salir los datos. Ok,
Entonces el cursor 1, que es este punto de aquí, tenemos en este punto 1.78186 segundos, y en el cursor 2 1.9212. La diferencia es el T1, ¿no? Que son 135.13 milisegundos. Es el T1 que estoy midiendo en este momento. 137 milisegundos aquí en Multisim. Entonces pongo el dato, .35 con 0.13 milisegundos. ¿Sí? Aquí tengo que especificar, está en milisegundos, ¿no? Bueno, aquí lo hice, medición Multisim, todo va a estar aquí en milisegundos. El tiempo T2 voy a calcularlo también en Multisim. El tiempo T2 es el tiempo que está en bajo. Y tenemos 80,077 milisegundos. 80,077 milisegundos. ¿Sí? Sumamos estos dos tiempos con estos datos que hemos tomado en Multisim, sería 135,13 más 80.077, y esto nos da igual a 215,207, y tomamos el delta X de Multisim del T. Entonces para este de aquí necesitamos tomar desde C2 hasta esta parte en que inicia, ¿no? Aquí. ¿Sí? Entonces, para hacer en este momento, estoy tomando con respecto a el cursor con respecto a PRB1, pero nuestra salida es la PR3, ¿no? Según usted aquí. Entonces, y el C2 también, para que sea más exacto los datos. Entonces, ahí estamos, ¿no? Desde aquí acá, este punto que indica un C1 es justo esta esquina, y acá, esta esquina donde están, va a bajar, y aquí va a continuar el ciclo, ¿no? Donde está aquí abajo. Vamos a ponerlo donde está justo abajo. Entonces, el delta X que estamos midiendo en Multisim es 211.